Bueno, continuamos comentando con el tubo digestivo, el estómago de los moluscos. Fíjense, este es el esófago, por aquí va a llegar el alimento. Y en ese asunto de que llega el alimento, venía con su saliva y decíamos que este tubo digestivo no puede moverse mucho, entonces tiene cilios, aquí no se observan, tiene cilios que mueven el alimento por el esófago y lo hacen llegar hacia el estómago, que es un poco diferente a otros estómagos porque tiene una forma tubular por un lado, que se llama aquí el saco del estilo, y tiene una estructura dura llamada el estilo, que es cristalina. Este es el estilo, y resulta que aquí entonces es una especie de mortero y va a estar haciendo partículas más pequeñas, ¿sí?, aquí en este saco del estilo. Y entonces el alimento, que ya viene pues, en pedazos pequeños porque la rádula va raspando, pues aquí esos pedazos pequeños se siguen haciendo más pequeños, se siguen moliendo, procesando mecánicamente con el estilo y el saco del estilo. Y hay un filtro donde las partículas pequeñas pueden pasar hacia las glándulas digestivas. Acá están, glándulas digestivas, y aquí es donde pues, se realiza la digestión. Por cierto, aquí sí se ven los cilios, vean. Y luego todo esto está entonces con cilios, y todo el movimiento de las partículas se ayuda con cilios, no con músculos, porque el tubo no puede moverse en un movimiento normal como el nuestro, bueno, normal para nosotros, ¿verdad? Como nuestro propio intestino, que hace movimientos peristálticos y se anda batiendo de un lado para otro el estómago. Pues no, aquí no sucede eso. Entonces es por cilios. Luego, esta es la cavidad pericárdica que ya les había dicho, el corazón, ¿no? Y una parte de las arterias van hacia las branquias, y bueno, pues que es abierto, todo eso ya lo habíamos visto. Vean ustedes cómo se relaciona lo que es el nefridio. Aquí se observa la boca del nefridio, el nefroestoma. Es una especie de boca, de orificio, se amplía, lo que le decía, como con forma de corneta. Y por aquí toma entonces el líquido de la cavidad pericárdica o cavidad celómica y va entrando por los conductos, y aquí en los conductos se va tomando las moléculas todavía útiles, y luego ya se desecha lo demás. Pero la gónada está relacionada hacia el celoma, y en este caso, en este dibujo, fíjense cómo está relacionado hacia el nefridioducto, o el conducto del nefridio. Porque los gametos pues no tienen un tubo, un conducto que vaya de la gónada hacia el exterior, y entonces utilizan el propio nefridioducto para que salgan. Y entonces por eso aquí le llaman ducto urogenital, porque sale la excreción, ¿sí? Y aquí sale también los gametos, y entonces aquí le llaman poro urogenital. Bueno, cuando lo están considerando aquí sin esta gónada asociada, pero de todas maneras la gónada estaría asociada hacia el celoma, ¿verdad? Le están poniendo aquí nefridioducto, pero es, es para mí como que muchas vueltas, para muchos nombres para las mismas estructuras. Ahora, aquí está la estructura general de la concha. Fíjense, la concha, dijimos, se origina de un epitelio que se denomina el manto. Todo esto es el manto. Abajo de la concha hay manto. En la orilla de la concha hay manto. Estoy moviendo todas las diapositivas.
Y bueno, hay unas estructuras aquí del manto, en general como la cavidad del manto, y luego tiene otros nombres, pero bueno. Luego, la concha se forma a partir del manto, pero vean una cosa. Hay ciertas partes de la concha, porque hay tres: periostraco, capa prismática y capa nacarada. Y hay ciertas partes que solamente se pueden originar en ciertas zonas del manto. ¿Por qué? Esta zona del manto solamente puede estar formando capa nacarada. No puede estar formando evidentemente el periostraco. El periostraco solamente se forma acá. En esta parte se está formando el periostraco. Cuando la concha crece, pues entonces van formando aquí, van formando la capa prismática, que ya continúa después del mismo grosor, ya no lo pueden hacer más grueso, crece por la orilla de la concha, ¿sí? El periostraco ya se formó, ya sale con periostraco. Algún periostraco tiene algunas estructuras proteínicas como escamas, como filamentos, y si esas estructuras de escamas, filamentos se caen, pues ya se cayeron, ya no se pueden reponer, porque aquí ya no hay manto que puede estar reponiendo esas estructuras. Lo que sí crece entonces la concha después es a lo ancho, porque se va ensanchando la capa nacarada. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que la concha crece por la orilla de la concha y luego por acá va creciendo, pero en grosor solamente. Este es un ejemplo de periostraco fibroso. Ok, hay unas partes de este poliplacóforo o quitón donde ya se cayó, ¿verdad? Pero aquí se ve bastante bien todavía esa estructura. Oh. Luego, la capa prismática, entonces ya dijimos, se forma en la orilla y se va conservando su grosor y la capa nacarada. Si aquí en la entre la capa nacarada y el manto llega a entrar un grano de arena o alguna partícula, es donde se forma una perla, porque el manto empieza a formar zona nacarada, capas nacaradas alrededor de esta eh, granito de arena. Para quienes cultivan perlas, pues tienen toda su técnica para estar introduciendo una partícula ahí entre el manto y la capa nacarada, y pues que crezca la perlita con el tiempo necesario, por supuesto. Y bueno, ahí está la concha. Algo muy interesante de los moluscos, fuera de su estructura, que creo que ya terminamos, es que los moluscos tienen una larva trocófora. Esta es una larva trocófora, parece un... ¿Cómo se llama? Ya está, se me olvidó. Parece un trompo. Ustedes ya creo que no jugaron con trompos, pero bueno. Y tiene sus cilios, una banda ciliar media, ¿no? Y unos mechones hacia los extremos, una estructura aquí con su boca, el ano, etcétera. Esa es una larva trocófora. Lo interesante es que la larva trocófora de los moluscos, bueno, de aquellos que tienen larva trocófora, no todos tienen larva trocófora, o no tienen larva, y entonces la trocófora de estos moluscos es totalmente parecida, prácticamente idéntica a la trocófora de los anélidos. Y esta es una trocófora de anélido, pero en fotografía. Se ve que es de anélido porque aquí está doblado toda esta estructura. Ya se va desarrollando el gusano anélido. Vean cómo tienen aquí unos anillos, ¿no? Este es un anélido. Pero entonces, desde tiempos ya antiguos, se había propuesto que
los moluscos y los anélidos pues estaban relacionados por la larva trocófora y estaban pues prácticamente agarraditos de la mano porque la larva trocófora es muy parecida. Por ejemplo, los nemertinos, que tanto ahora actualmente los ponen al ladito de los anélidos, resulta que tienen algo parecido, pero no es igual, a una larva trocófora y que se llama larva pilidium. Pero, pues la larva trocófora más, de las más eh, iguales es la de los moluscos. Hay inclusive también otros grupos que tienen larva trocófora y que por eso mismo se han estado relacionando desde siempre con los anélidos. Es más, algunos de ellos han terminado insertos dentro del grupo anélida. Luego que veamos los anélidos lo comentamos. Después de la larva trocófora hay esto que es una larva belíger. Empieza ya la concha, es una estructura que se desarrolla de manera muy temprana. Y bueno, hemos visto larvas belíger ahí en las prácticas de campo. Espero rescatar una de esas fotos. Ahora, lo interesante entonces les decía que con las mismas estructuras se da origen a las diferentes clases de moluscos. Eso se llama una radiación adaptativa. Radiación adaptativa. Es decir, que a partir del molusco hipotético o ancestral, pues se dio una radiación adaptativa, un cambio hacia los caracoles actuales. Dirán, es muy parecido. Pues sí, vean que esta parte ahora está hacia adelante. Y en esos moluscos actuales, el proceso interesante es que se da una torsión del cuerpo, luego lo vemos. Por lo demás es en realidad parecido. Pero bueno, este organismo que ya se aburrió de vivir ahí arrastrándose sobre el piso y dijo yo voy para adentro del sustrato, me gusta esa idea de la infauna, entonces pues se inventó un pie eh, que puede estar haciendo a un lado la arena y le ayuda a enterrarse. Hay videos de cómo se está enterrando una almeja. Alguien que nos comparta ese punto, por favor. Y entonces, bueno, pues tiene lo mismo. Tiene cabeza, perdón, este no tiene cabeza. Tiene pie, tiene concha, tiene cavidad paleal, tiene branquias, pero pues aquí le sirven de manera diferente. Tienen estructuras, perdón, tienen una forma diferente y les sirven para cosas diferentes. Estas almejas se alimentan con las branquias, por ejemplo, y entonces, bueno, pues esa es su radiación adaptativa. Pero a un cefalópodo se le ocurrió que pues también ya estaba aburrido de estarse arrastrando, que le gustaba la vagancia y entonces sí, a moverse se ha dicho y su cavidad paleal es muy amplia, le ayuda inclusive al movimiento. Se tuvo que inventar aquí un sifón para que el agua salga con cierta dirección y le dé una propulsión. Ujú. La concha se ve reducida y solamente hay aquí una parte interna rudimentaria, más bien parece una especie de cartílago, ¿no? Ya dijimos que el sistema circulatorio es cerrado, pero inclusive tiene corazones adicionales en la base de las branquias y entonces su circulación realmente es en serio. Es rápida porque sus movimientos son muy activos y su pie pues no está de la misma manera, como verán. Y bueno, eso es radiación adaptativa. Son animales que viven de manera muy distinta, sus estructuras son diferentes, pero parten de lo mismo, ¿verdad? Y esa es la idea interesante. Eh, ok, con esos dos ejemplos se ve la radiación, pero pudiéramos utilizar prácticamente todas las clases de moluscos para estar hablando de esa radiación adaptativa. Bueno, aquí está la clasificación. Como todo, no esperen que siempre sea la misma en todos los grupos.
Están los caudofobiados, solenogastros, monoplacófora, pluriplacófora, escafópoda, gastrópoda, bivalvos y cefalópodos. Y pues les decía que hay varias hipótesis de cómo se van relacionando. Créanme que a la actualidad son muchas hipótesis y pues andan tratando de encontrar el hilo negro entre ellos. A mí, no sé, me causa un poco de problema en la explicación porque los cefalópodos ahora resulta que están relacionados con los monoplacófora y esos monoplacófora entonces no son un grupo base como a mí me contaron la historia. Y entonces pues era bonito el cuento, así empezando por los monoplacófora. ¿Por qué? Porque los monoplacófora son unos organismos que están relacionados, que tienen indicios, que pudiera pensarse, tienen algo que ver con la metamerización. ¿Sí? Y entonces, pues la discusión era, ¿los moluscos son metaméricos o no lo son? Y se planteaba todo un cuento en que, bueno, pues es que como se originaron de los anélidos, pues qué tal si el ancestro ya estaba haciéndose metamérico, pero dijo a la mera hora que siempre no, y que entonces, bueno, pues se iba a arrastrar por la superficie, y los anélidos se hundieron en el sustrato, y entonces pues el molusco que ya se había ido otra vez a la superficie, pues ya se quedó, se arrastró unos indicios, unos restos más bien de la parte metamérica, y pues por eso los monoplacóforos son con evidencias del metamerismo. Pero si los monoplacóforos están apareciendo hasta acá junto con los cefalópodos, pues yo ya no sé dónde quedó mi cuento. Ahora, ¿qué les voy a contar? ¿Quién sabe? Pero bueno. Bueno, las primeras clases son Caudofobeata y Solenogastros, que en general le llaman aplacófora. Aplacófora porque no tienen concha. Tienen sí una serie de espículas y en un epitelio le llaman también una cutícula, pero bueno, no es una concha. Una cutícula es una estructura externa, no tan rígida. Una concha, pues es una estructura rígida. Y bueno, eso no cumple con esa situación. Y bueno, pues tiene sí estructuras duras, pero a manera de espículas solamente. Y entonces, son vermiformes, tampoco tienen un pie que se ubique ahí de alguna manera, tiene branquias, los caudofobiata, pues hacia la parte posterior también tienen una cavidad, ¿no? Como se ve aquí. Bueno, los solenogastros no tienen rádula, los caudofobiata sí. Los solenogastros se alimentan principalmente de nidarios y los caudofobiados de organismos de la infauna también, como algunos protozoarios inclusive, foraminíferos. Bueno, estas son fotos, un caudofobiado, un solenogastro, no abundo en ellos. Esto es el interesantísimo monoplacóforo. Hay que también completar el cuento de los monoplacóforos diciendo que se conocían por fósiles y después, a mediados del siglo pasado, se vieron vivos en cierta profundidad, me parece ser como 300 metros de ahí de Centroamérica. Y entonces, pues dijeron, hay un fósil viviente y aquí está la prueba de que los moluscos están relacionados con los anélidos. Eso antes de que los amigos moleculares pues se echaran a perder el cuento. Pero bueno, miren, eh, estos de aquí son branquias, no es cierto, acá están las branquias o tenidios, estos en negro. Estos de aquí son nefridios. Monoplacófora es la única clase que está teniendo tanto número de nefridios, ¿sí? Porque bueno, sí hay otras clases que tiene un número grande de branquias, pero eso
no lo tomaban tan importante en la cuestión del metamerismo, pues porque simplemente las branquias luego salen de donde quieran. Es decir, hay algunos grupos, los anélidos mismos, que pues tienen branquias pues como puedas, o sea, forma tu branquia de donde quieras, como puedas, y pues en algunos grupos de moluscos, pues hay varios tipos, un número amplio de branquias, pues simplemente porque dos branquias serían eh, no un buen plan, porque tendrían que ser branquias muy grandes y ni modo que las arrastraran. A ver, los poliplacóforos tienen muchas branquias. Pues sí, pero su cavidad de donde están las branquias, la cavidad del manto donde están las branquias es muy alargada y están fijos al piso. Entonces tienen muchas branquias. Los cefalópodos tienen dos branquias y muy grandes. Sí, pero esas branquias están alojadas en una cavidad del manto también alargada. No tienen problema en ser unas grandes branquias y salir del problema con solamente dos branquias. Ujú. Entonces las branquias no se les tomaba mucha importancia para la cuestión de decir, ay, los moluscos son metaméricos. Pero ¿qué tal los nefridios, que son muchos, y los músculos? Y entonces, como vamos a ver después, en las almejas hay solamente dos músculos para agarrar a la concha, a las conchas. Y entonces es un número reducido. ¿Y por qué aquí entonces tenía que haber un número amplio de músculos? Y luego, por si fuera poco, de gónadas. Ah, caray, pues ahí sí, en general hay dos gónadas. Y este resulta que se tiene cuatro. O sea, ¿cómo? Y entonces, monoplacófora era pues ahora sí que la clave para seguir diciendo que los moluscos, perdón, los moluscos y los anélidos están muy relacionados y que inclusive los moluscos tenían alguna reminiscencia de metamerismo, eso por los monoplacóforos. Aquí está un monoplacóforo en otra forma, su pie, sus branquias, su concha. Ahora, otra clase son los poliplacófora, que ya habíamos visto la foto. Estos poliplacófora tienen una concha entonces segmentada. Aquí se ve. Ah, dirían, pues sí, eso es como un metamerismo, ¿no? Pero resulta que como viven en rocas y como necesitan pegarse a la roca de manera muy eficiente, pues les conviene una concha que tenga diferentes cintas, diferentes partes, porque si la concha, perdón, si la roca está curva, pues entonces la concha se curva también, ¿sí? Se enrosca un poquito el monoplacóforo y entonces se pega perfectamente bien a la piedra. Y de eso depende su vida, porque si no se alcanza a pegar, pues el depredador lo va a despegar y se lo va a comer. Los monoplacóforos, por cierto, pueden ser grandes, algunos de 30 a 40 centímetros, pero pues ahora ya no se han visto esos tamaños. Eh, Se plantea que bueno, pues para que alcanzaran un tamaño así se necesita un tiempo considerable y entonces pues eso habla de que la estrategia de los poliplacóforos pues es bastante buena porque ningún depredador en no sé cuántos años se los ha podido comer y antes pues alcanzaban tamaños muy grandes. Ahora pues ya no es así, ¿no? Pero bueno, eso es el punto de que los poliplacóforos y su concha aceptada, pues tampoco se aceptaban mucho en esta idea de que eran metaméricos, pues porque es una adaptación, una posible adaptación solamente a la curvatura de las rocas y el que tiene que vivir bien pegado, ¿verdad? El quitón. Bueno, ese quitón, por otro lado, pues tiene un pie bastante grande, le sirve para pegarse.
Aquí habría músculos también que estén haciendo que el pie funcione como una ventosa y estén agarrando pues al animalito, fijándolo hacia el piso. El cinturón que tienen alrededor hace que definitivamente se pegue perfectamente bien, se haga un vacío al interior si lo quieren levantar, y entonces pues sea muy difícil levantarlo. Por, por otro lado, pues tiene las mismas estructuras como ven de los moluscos, se alimenta con su rádula y pues ahí va despacio sobre la roca, comiendo sobre la roca y punto. Decíamos que hay órganos de los sentidos visuales, simplemente perciben sombras que atraviesan la concha y que entonces pueden percibir algún peligro que esté allá afuera para que el animalito pues tenga tiempo de pegarse. Otra clase son los bivalvos, las almejas. Algunas almejas que viven en la... Ay, perdón, otra vez. Que viven en la superficie y pues otras almejas que viven entre el sedimento, en la infauna. Y bueno, en la práctica nosotros veríamos pues unas almejas. No sé si vaya a haber oportunidad de hacerlo, pero aquí está su almeja de la práctica. Obviamente esta es una de las conchas, ¿sí? ¿Y qué se observa en estas conchas? Bueno, aquí hay una estructura que sobresale, una especie de pico. Esto se denomina umbo, esta estructura, y es donde empezó a crecer la concha. Y fue creciendo, ¿sí?, en esta manera. Muchas ocasiones se ven esa serie de líneas que serían unas líneas de crecimiento, o sea, más o menos cómo fue dándose el crecimiento de la concha, ¿sí?, hasta que la vemos como ahorita. Luego, aquí también asociado, abajito de este umbo, está una estructura fibrosa que le denominan la charnela. Una charnela es una bisagra, es decir, aquí va a estar articulando una de las valvas, una de las partes de la concha, con la otra valva. Los bivalvos tienen dos valvas, tienen una concha dividida en dos valvas. Y bueno, aquí está la charnela. La charnela, al ser fibrosa, sirve para que las conchas se puedan abrir, para que el animalito abra su concha. No tiene músculos para abrir la concha, tiene músculos para cerrar las conchas, y son estos de acá, los músculos que están así dispuestos en esta forma para estar cerrando las conchas. Y tiene también aquí unas estructuras que en una de las conchas va a haber unos agujeritos y en la otra concha va a haber unos dientes que sobresalen, y entonces los dientes se acomodan en estos agujeros. De tal manera que cuando los músculos hacen su trabajo y cierran la concha, entonces no se puede abrir la concha, ni tampoco se puede girar las valvas de la concha para que se abra. No sé si me haga entender, pudieran agarrar su almeja y darle vueltas, porque estos músculos lo que hacen es fuerza de pegar una valva contra la otra. Pero, pues algún abusado los pudiera girar las valvas y pues ya no tiene mucha defensa el molusco. Pero estos dientes sirven para que las valvas entonces no puedan girar. A veces son varios dientes, a veces son surcos completos que están, en el caso de que sea un surco, pues está en una de las valvas y del otro lado hay una especie de costilla sobresaliente que entonces se acomoda dentro del surco y bueno, es lo mismo, evitan que se muevan las valvas entre sí. Tienen entonces un pie, en general es un pie bastante plano y les sirve para estar haciendo un lado la arena
Pero hay videos de una pobre almejita que anda ahí como especie de caminando por por la arena. Hay otro video de una pobre que le gusta como comer sal ahí en una mesa y sale el pie y empieza ahí a voltear la almeja de un lado para otro y a moverse. Bueno, entonces este es el pie, en general aplanado y en general para enterrar a a la almeja. Aquí en este tipo de almeja hay unos palpos labiales, por aquí está la boca. No siempre hay palpos labiales. Entonces esos palpos labiales están así en este mismo sentido del lumbo y lo que se ve acá es las branquias, son branquias muy grandes, cubren prácticamente de un lado y de otro a todo el animal y son muy grandes porque con ellas están respirando y con ellas están filtrando también el alimento. Y entonces cuando está enterrada la almeja, ¿sí? Esta parte queda hacia arriba, hacia la superficie, y tiene dos sifones. Un sifón incurrente, es decir, por donde entra el agua, y un sifón escurrente, que es por donde sale el agua. Y entonces esto de acá sería el manto, por un lado el manto, abajo de todo el animalito pegado hacia la concha, y bueno, del otro lado, en la otra concha que estaba aquí en la parte superior, pues estaba la otra parte del manto, y entonces, bueno, pues hay un aparato eficiente de que el manto hace una cavidad cerrada aquí adentro. Los sifones pues son unas mangueritas que permiten que entre y salga el agua. La branquia tiene cilios que se mueven de tal manera que arrastran el agua de entrada por el sifón incurrente, la hacen circular y luego la regresan hacia afuera por el sifón escurrente. Y al mismo tiempo pues están filtrando pequeñas algas, pequeñas partículas y de eso se alimentan. Ya hemos hablado varias veces de una alimentación por filtración y bueno, aquí volvemos a caer en lo mismo. Estos son los órganos internos, igual un corazón, la cavidad pericárdica, un intestino, la gónada que está asociada hacia la cavidad pericárdica más bien, aquí la pintan más separada, pero bueno. Eh, el estómago, por aquí estaría la boca, totalmente parecido a la estructura general de un molusco. Déjeme ver qué hay aquí. Ah, caray, pues quién sabe qué sea. Ahí se los debo. Estructuras internas. Aquí parece ser el estómago. Adentro de un animalito, pues es difícil encontrar los órganos, porque es toda una masa particular. No es como nosotros que abrimos, en nuestro caso, un pez o una ranita, y pues se abre el celoma y luego están los órganos. Y acuérdense que aquí el celoma está muy reducido. Esto pues parece ser un tejido parejo, completo, pero entre ese tejido están los órganos, ¿no? Aquí sí se ve uno de los músculos que están haciendo que las valvas se cierren. Esto que se ve aquí con esos filamentos son las branquias. Y en esas branquias pues hay toda una estructura en donde va pasando la sangre. Se acordarán que tiene su gracia el respirar porque los moluscos ya tienen una respiración por contraflujo, que eso lo explicamos alguna vez y que bueno, hace que sea mucho más eh, eficiente este asunto de la respiración. Aquí hay algo de circulación en una almeja, sí tiene sus venas, sus arterias, estas partes de aquí es lo que se refiere que son espacios vacíos, ¿no? Y entonces, aunque en una clase como esta bivalvia
hay cierto número de venas y arterias, pues de todas maneras hay espacios que están huecos, que son lagunas, y sigue siendo entonces un aparato circulatorio abierto. Ahí está moviéndose una almejita en la arena, pero pues bueno, ahí les encargo videos de cómo se va este, moviendo, qué posibilidades tiene una almeja de moverse, y se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima.